Hola, bienvenido a De Memoria. Otra vez haciendo acopio a los recuerdos que se vienen a la mente. Y quiero hablar el día de hoy de dos cosas diferentes, pero que tienen mucho que ver con vivencias de los años juveniles. Una de ellas es antes de regresar a Sonora en 1985 a finales, después del tremendo terremoto de la Ciudad de México, que ya le platicaré, se requiere un capítulo especial, por lo triste, por lo doloroso, por lo anecdótico, pero que bien vale la pena rescatar. Obviamente, antes de que se diera todo este fenómeno, no me refiero al del terremoto, fenómeno natural, pues hay muchas vivencias y cosas que se dieron en las épocas juveniles. Recuerdo perfectamente bien, por ejemplo, cuando yo estuve a punto de irme a la Ciudad de México a estudiar. Yo quería estudiar Administración Pública y Ciencias Políticas en la UNAM. Sin embargo, los espacios eran muy limitados, también los recursos, por supuesto, y en ese entonces el rector de la Universidad de Sonora era Alfonso Castellanos Idiáquez, un señor muy moreno, muy adusto, de mano muy dura, decían que era de derecha y había grandes conflictos en la universidad, pero a mí me dio tantísimo gusto el hecho de que anunciaran que se abría la carrera de Administración Pública y Ciencias Sociales, acompañado también de Sociología, y pues ni tardo ni perezoso me inscribí y eso provocó que no me fuera yo a la Ciudad de México. Entonces ahí estuve, ahí cohabité, ahí viví y entonces conocí pues a mucha gente. Fue muy interesante, yo me concentré a estudiar y a tener participación también en actividades juveniles políticas que me permitieron ir madurando, ir conociendo cosas. Tuve la gran suerte de tener maestros brillantes, excepcionales, como don Gilberto Gutiérrez Quirós, que me dio sistema político mexicano y también sistemas políticos comparados. Clases que después, fíjense nomás, después de terminar mi carrera y como una retribución y agradecimiento a la Universidad de Sonora, porque la universidad pues era pública y por lo tanto era gratuita. Entonces como retribución durante 10 semestres yo di esas dos clases como sustituto del maestro Gutiérrez Quirós, que me sirvieron tanto en mi formación y me sirvieron tanto en el seguir aprendiendo, enseñando o enseñando, aprendiendo, de todo un poquito. Fue una extraordinaria experiencia y me tocaron maestros de la talla de Raúl Encinas Alcántar, de Jesús Enríquez Burgos, no se diga Derecho Constitucional, Juan Antonio Ruibal Corella. Y recuerdo también pues que había maestros de izquierda, ¿no? que tenían su capacidad muy probada. Había uno que le decían el Pico Pancho, se llamaba Francisco, no recuerdo perfectamente su apellido, pero era un maestro de economía, de hecho nos daba economía política, pero era muy curioso, ¿no? Todo el semestre nos dio filosofía marxista, así. Entonces, pues a querer y no, pues uno como estudiante, como esponja, pues absorbe de todo, ¿no? Y yo me aprendí de la A a la Z el diccionario de filosofía marxista de Víctor Afanasiev, que era la Biblia para todos los que suspiraban por el socialismo y el comunismo, y que hablaba del materialismo histórico, el materialismo dialéctico de Carlos Marx y Federico Engels, que ya quisieran los que están en el gobierno actualmente de Morena conocer lo que muchos conocimos a grado de detalle. Yo no tardé 11 semestres para terminar mi carrera. 11 años. Yo la terminé en 4 años y medio.
Y estudié eso efectivamente. Y en aquel entonces me tocaron los movimientos de los micos contra los activistas. Yo andaba en medio porque no me fui ni con la derecha ni con la izquierda, me quedé en el centro y empecé a participar en actividades políticas de los administradores públicos. Surgió un instituto, el Instituto Político Nacional de Administradores Públicos, que en Sonora no había porque todos éramos estudiantes, porque la carrera era nueva. Pues para bien o para mal, yo fui el primer presidente del IPONAP Sonora, que después fue creciendo y luego llegaron otros personajes. Ahí estaba pues Carlos Rojas Barragán, Esther Salas, el huicho Luis Correa, no se diga Ezequiel Silva, Vanli Camarrufo, pues la güera Antunes de Santana. Le puedo decir de cientos y cientos de personajes que estábamos entusiasmados, Heréndir Escobar, Lisette Arbizu, y nos íbamos a los seminarios, fíjense nomás, de administración pública que daban por allá en la Ciudad de México. A veces fuimos a Hidalgo, fuimos a Cuernavaca, fuimos a Pachuca, a distintos eventos de administradores públicos, y nos íbamos en camión, en algunas ocasiones en tren, hasta la Ciudad de México. No conocíamos los aviones todavía por esto, mire, porque no teníamos para pagarlos. Y siempre de una manera u otra nos dábamos maña, íbamos a todos lados, pero una cosa sí le puedo decir, no cabe duda que viajar es una gran experiencia y asistir a eventos, seminarios, conferencias, cursos, es lo mejor que puede hacer un joven en vías de preparación y antes de tener su carrera profesional o su trabajo permanente. Es impresionante lo que se aprende, lo que se vive, lo que uno conoce, historia, cultura, tradición, personajes, y te van formando y te van forjando. Por eso esa etapa de estudiante, pero a la vez combinada con actividades políticas, culturales y de conocimiento y de viajes, es invaluable. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos administradores públicos que hoy por hoy han figurado, han estado en presidencia de la República, en distintas secretarías, en todo, y eso pues te da relaciones interminables en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, y con mucho cariño pues recuerdo a muchos de ellos. Y fue una etapa sumamente atractiva e interesante la del IPONAP, porque pues te vas haciendo como me imagino que lo tienen los arquitectos, los médicos, los ingenieros, los abogados. Cada quien pues tiene su gremio, pero te vas formando. En el caso mío pues soy del gremio de los administradores públicos, aunque te dan las herramientas indispensables para saber administrar, para poder manejar recursos, para muchas otras cosas. Y en el caso mío fue mi plataforma fundamental para poder conocer el sector público, pero ahora en el sector privado no cabe duda que lo que bien se aprende nunca se olvida, y tanto el proceso administrativo, el manejo de recursos humanos, los procesos de planeación, el proceso administrativo en general, te sirven en los negocios de manera invaluable. Eso es sumamente fundamental para el futuro de cualquier joven que después no deba de arrepentirse de haber estudiado lo que no le gustaba, porque pasa algo muy curioso y muchos jóvenes no me dejarán mentir. Llega la etapa de decidir en la prepa al final qué quieres estudiar y no sabes qué estudiar. El tema de orientación vocacional se ha perdido de manera estrepitosa en México, al grado tal de que son los padres los que le andan preguntando a los hijos, oye hijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué carrera quieres llevar? Y la gran mayoría de los jóvenes dicen, no sé, lo ando pensando. Y desafortunadamente, lo primero que deciden es lo que les dice la amiga, lo que les dice el amigo, lo que les dice el novio o la novia, lo que les dice algún familiar, nunca lo que les dicen los padres. Es bien difícil encontrar la vocación de qué es lo que uno quiere estudiar y a qué se quiere uno dedicar a tan corta edad, es decir, al final de la preparatoria. Muy pocos
tienen bien claro si quieren ser médicos, arquitectos. Los que tienen vocación política luego contestan, yo quiero ser presidente de la república, o quiero ser gobernador de Sonora, o quiero ser alcalde. Inmediatamente se van a la cabeza, ¿no? No conozco un solo político que no quiera ser presidente de la república, honestamente. Aunque tenga orejas de burro, aunque haya salido reprobado toda su carrera, aunque haya tardado 11 años en terminar la carrera, o 10, o 6, o lo que sea, pero quieren ser presidentes de la república. Es parte de la naturaleza humana, no tiene nada de malo. Yo creo que lo más importante en la vida es intentar ser felices, y dicen que el mejor trabajo es el que a uno le gusta hacer, y si te gusta hacerlo, pues te la vas a pasar a todo dar. Quise compartir con usted en esta ocasión de memoria algunas cosas que me pasaron en este proceso de convertirme en un administrador. Primero en un administrador público, ahora en un administrador privado, pero finalmente las indecisiones, las dudas, las faltas de apoyo y de conocimiento, pues son los que lo llevan a uno a tomar decisiones. Así como uno decide con quién ponerte de novio y con quién casarte y qué hacer en la vida, lo mismo se tiene que hacer profesionalmente. En fin, los invito siempre a tener la mente fría y buscar consejo. Para eso son los padres y para eso son los amigos. Que tenga bonito día, nos vemos de memoria en el próximo capítulo. Saludos.